es muy fácil, o sea, es muy fácil. Ahorita es muy fácil, es lo más fácil del mundo que alguien acceda a la pornografía. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios? Ya sabemos cuál es la posición de Dios. La posición de Dios es que Él está en contra de esto. Él está en contra de la fornicación. Dios le dijo allá en Levíticos 18, no hagas lo mismo que estas naciones para que la tierra no sea maldita por tu causa o por causa de esto. Y en el Nuevo Testamento vemos que los fornicarios, dicen, no se engañen, no tienen parte en el reino de los cielos. Entonces, hay consecuencias, sí las hay, es un pecado. Y si usted está esclavizado a ese pecado, el que se hace esclavo del pecado, no es un siervo de Dios. Imposible que sea un siervo de Dios. Es más, Cristo, según Romanos capítulo 6, en la descripción allí de la obediencia al Evangelio, la Biblia nos dice que nosotros fuimos libertados del pecado. Pero si nosotros seguimos esclavizados, por ejemplo, con la pornografía, ¿qué parte tenemos con el reino de los cielos? Ninguna, ninguna. Entonces, conocemos cuál es la posición de Dios. Dios no está de acuerdo. Hay consecuencias para la pornografía, en el abuso, en el uso de la pornografía, o con respecto a la fornicación. La pornografía es una especie de fornicación también. Entonces conocemos cuál es la postura de Dios, conocemos cuáles son las consecuencias, pero más allá de eso quisiéramos ver la salida, el remedio. Quisiera explicar, pues, o quisiera ver a través de las escrituras cuál es la solución para ti, hermano, que eres adicto a la pornografía, o para los hermanos que están combatiendo con esto, las personas que están visitando la iglesia o quieren hacerse cristianos y no lo hacen porque son adictos a la pornografía. Yo quisiera leerte algunos textos bíblicos. Algunos pudieran estar pensando, muchachos, que el pecado está en tener la relación sexual y no en ver pornografía. Por eso yo quería citar un versículo del Nuevo Testamento, del Sermón del Monte, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, cuando Jesús está hablando del adulterio. Versículo 27. Dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es el problema de la pornografía? Este es uno de los problemas de la pornografía, que las personas que ven pornografía codician. No solamente lo ven para ver qué tan fuertes son o para aprender porque es educativo. No, 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 no. La gente que ve pornografía codicia. Y fíjate que Jesús amplía el tema del adulterio a no solo acostarse con una mujer que no sea tu esposa, sino que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, adulteró con ella. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora viene el consejo de Jesús, a partir del versículo 29. ¿Cuál es el consejo de Cristo con respecto al que tiene este problema de mirar a una mujer para codiciarla? Y no solamente estoy hablando de cuando uno va a la calle o está caminando en la calle y ve a una mujer que pasa y la codicia sexualmente, estamos hablando de codiciar sexualmente, sino de personas que están viendo pornografía y igual están codiciando. Hay lujuria, hay deseo sexual, hay un deseo desenfrenado hacia el sexo. ¿Cuál es el consejo de Jesucristo? Por eso hacía énfasis en un comentario que dijiste ahorita, José, que decía, hay que ser fuerte. Y yo creo que con esto de la pornografía, ser fuerte no vale. Ser fuerte no ayuda. El consejo de Jesús es el siguiente, fíjate. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échale de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahora, note lo siguiente, echado en el infierno. La consecuencia de mirar a una mujer para codiciarla sexualmente implica castigo eterno.
implica castigo eterno. Por eso dice, saca tu ojo y corta tu mano. Es mejor que entres en el reino sin un ojo, sin una mano, a que seas lanzado en el infierno. Oh, yo quiero explicar el texto, no quiero que los hermanos empiecen a sacarse los ojos y a cortarse las manos literalmente. Entonces, no sé, no es la manera correcta de interpretarla. ¿Qué significa? ¿Qué significa el versículo 29 y 30 de Mateo capítulo 5? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer y si tu mano derecha te es ocasión de caer. ¿Qué está queriendo enseñar Jesús? Hermanos amados, hay cosas que hay que cortar y hay cosas que hay que sacar. Con el tema de la pornografía, no hay fuertes. No hay alguien lo suficientemente fuerte para resistir la pornografía. Note que la Biblia en varias ocasiones dice resistan. Resistan, por ejemplo, dice resistan al diablo y él huirá de vosotros. Pero con respecto a la fornicación, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia? En 1 Corintios 6, creo que el verso 18 dice, huyan de la fornicación. Y uno puede pensar que José fue fuerte, y es verdad, es posible que haya sido fuerte cuando se encontró con la mujer de Potifar, que era el pasaje bíblico que estaba citando mi hermano José Miguel. Pero no solo fue fuerte, José huyó. Pablo le dijo a Timoteo, por allá por segunda de Timoteo, creo que el capítulo 2, huye de las pasiones juveniles. Y a veces uno piensa que las pasiones juveniles están limitadas entre edades de 11 a 18, 20 años, 25 años, pero no. A Timoteo cuando se le escribe, huye de las pasiones juveniles, tenía cerca de 40 años, eso se estima. Entonces, hay hermanos mayores de 40 años que siguen teniendo problemas con la pornografía. Son pasiones juveniles, pero están ahí metidos, sucumbidos en esto. Hay hermanos mayores de 40 años que tienen su TikTok y tienen adicción al TikTok, al Instagram, y están viendo contenido sexual dentro de esta red social. Y uno tiene que preguntarse, ¿será que esto es algo que Dios aprueba? ¿Será que es algo que Dios consiente? Y hermanos amados, noten lo siguiente. Si usted tiene problemas para orar, si usted va en la noche a orar y se arrodilla delante de Dios y solamente ora 5 minutos, ora 10 minutos y ya después de 10 minutos usted está durmiéndose y está pidiéndole perdón a Dios porque no sabe por dónde iba en la oración y tiene que comenzar de nuevo. Si tú tienes ese problema, pero duras 3 horas en el teléfono, viendo TikTok y viendo Instagram, eso es un ídolo. Eso es un ídolo porque le está quitando el tiempo a Dios. Entonces, mis hermanos, a nosotros nos cuesta orar y nos cuesta leer la Biblia, pero no nos cuesta quedarnos 1, 2, 3 horas en una aplicación de esta, en una red social. Y hay que ser, no hay que ser tan ingenuos al respecto. Una de las cosas que más vende estas redes sociales son contenido sexual, bien sea a través de la música, a través de los bailes, a través de la ropa que visten las personas. Entonces, si todo esto te está quitando el tiempo que le corresponde a Dios, hay un problema. Hay un problema que no es nada más un problema físico, que no es nada más un problema mental, es un problema espiritual. Es un problema espiritual. Así que, ¿cuál es el consejo de Jesucristo? En Mateo capítulo 5 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Más adelante, en el mismo Sermón del Monte, en el verso 22 del capítulo 6, dice lo siguiente, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, es decir, si los ojos, ¿verdad?, que hay en ti solo sirven para las tinieblas, ¿cuántas no serán las tinieblas mismas? Dios está preocupado por lo que uno ve. Dios está preocupado. Tengan cuidado de cómo oyen, dijo Jesús. Dios está preocupado de lo que uno oye.
de lo que uno ve, de lo que uno vive, de lo que uno habla. Dios está preocupado por nosotros. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros es celoso, nos anhela celosamente. Por eso Dios nos advierte de la amistad con el mundo, nos advierte de unirnos en yugos desiguales, porque nos cela. El Espíritu Santo en ti y en mí nos anhela celosamente. Así que si usted tiene deseos de dejar el vicio de la pornografía, la adicción a la pornografía, no hay fortaleza que uno diga, ay, qué fuerte soy, puedo resistir. No, hermano. En la Biblia dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Esto implica lo siguiente. Si tú tienes una debilidad por la pornografía, tú no puedes tener, por ejemplo, tienes que huir del internet. Tienes que huir. Si tu teléfono es el canal con el cual tú te alimentas o alimentas la adicción a la pornografía, hermano, no sé, tú tienes que cambiar tu teléfono. Y si el tema es mantenerte comunicado, tendrás que buscarte un telefonito de esos de botoncito. Yo sé que a muchas personas no les va a gustar el comentario que estoy haciendo, pero con respecto a la fornicación, hermanos, y a la pornografía, hay que huir y hay que comenzar a sacar y a dejar cosas. Si tu problema es que tienes televisión satelital en tu casa y que por experiencia, porque yo fui un adolescente y fui joven y viví dentro de la pornografía. Si tú sabes que después de tal hora la programación en ciertos canales es pornográfico, hermano, si esa es tu debilidad, te lo voy a decir, vas a volver a caer en eso, hermano. Así que es mejor entrar en el reino sin un ojo, es decir, por ejemplo, es mejor que entres en el reino sin DirecTV, qué sé yo. Es mejor que entres en el reino sin internet. Es mejor que entres en el reino sin el teléfono. Hacer alzado en el infierno con tu teléfono, con tu televisor, con todo esto. No se trata, hermano, con el tema de la adicción a la pornografía, no se trata de ser fuerte, se trata de huir. Se trata de cortar y se trata de quitar cosas, de sacar cosas. Así que, hermano mío, lo que te haga caer, tú tienes que desecharlo, salir de eso. Mira lo que dijo Jesús, si tu ojo te es ocasión de caer, o lo que sea que te haga caer, tú tienes que cortarlo, tú tienes que sacarlo. ¿Cuál es el problema? Que no eres lo suficientemente fuerte. No, ese no es el problema. El problema es que tú no has querido soltar cosas, no has querido cortar cosas y no has querido sacar cosas de tu vida. Fíjate, en la Biblia son pocas las veces que Dios le dice a los cristianos o a su pueblo, huyan. Pero respecto a la fornicación, dice, huyan. Respecto a la idolatría, dice, huyan. Y hablo de la idolatría, hermanos, porque los ídolos anteriormente eran Baal, los ídolos eran que si la Virgen, que si José Gregorio, pero hoy los ídolos pudiera ser tu teléfono, pudiera ser una red social. Si te quitan tanto tiempo, son un ídolo. Y Dios dice, huye de la idolatría, dice, huye de la fornicación. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y en 1 Timoteo capítulo 6 dice, huye del amor al dinero y huye de las disputas, de las conversaciones necias. Entonces, creo, hermanos, esto es lo único que puede ayudarlo. No es lo único que puede ayudarlo, es una de las cosas que puede ayudarlo. Huir y empezar a quitar de su vida lo que le es ocasión de caer. A veces, lo que es ocasión de caer para nosotros son amigos, ¿verdad? Porque tenemos amigos que no son cristianos y nos incitan a esto. Entonces tienes que cortar, tienes que soltar, tienes que sacar. Claro, todo esto en el marco del temor al Señor. Todo esto en el marco del temor al Señor. Porque si no hay temor a Dios, no puede suceder nada de esto. Pero ¿por qué yo comento estas cosas? Porque yo conozco muchos hermanos, e incluso puedo hablar de mi propia perspectiva, teniendo temor a Dios, no pueden soltar el vicio de la pornografía. Mientras que esté accesible, hermano, va a existir esa tentación ahí. Entonces,
uno de los consejos de Jesús es que lo que te haga caer, córtalo y sácalo. Y con respecto a la fornicación, la Biblia dice, huye de la fornicación. Por supuesto, hay otros consejos que yo te podría dar, que ayudan, que a mí me han ayudado, que yo sé que han ayudado a otros hermanos que han salido de, de esta esclavitud. Nosotros tenemos que aprender a llevar una vida de oración. Jesús le dijo allá en el monte, cuando está a punto de ser entregado por Judas, le dice a sus discípulos, a los tres que lo acompañaron, velad y orad para que no entren en tentación. Entonces nosotros sabemos que la oración es importante, necesitamos orar más, pero si el teléfono, el televisor o lo que sea nos está quitando el tiempo de la oración, entonces bueno, hay que comenzar a autoanalizarnos y comenzar a dejar cosas, a cortar cosas y a salir de cosas. Velad y orar para que no entren en tentación. Entonces es necesario. Incluso otra cosa que te ayuda es la meditación y el estudio de la palabra. Cuando Pedro está allí en la cena con Jesús y Jesús comienza a lavarle los pies a los discípulos, Pedro no se quiere dejar lavar los pies. Jesús dice, si no te dejas, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro le dice, bueno, lávame completo. Jesús le dice, ustedes ya están limpios, el que está limpio no necesita sino que se le laven los pies. Y dice, ustedes están ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ayer compartía con los hermanos de la iglesia acerca de segunda de Timoteo, capítulo 2. En una casa grande hay utensilios viles y utensilios de honra. Hay utensilios de oro, de plata, pero también hay utensilios viles, y está hablando de la iglesia. Dice, cualquiera que permita, cualquiera que se deje ser limpio, cualquiera que se deje limpiar, será un utensilio de honra. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios nos limpia. La oración nos ayuda a no caer en tentación, pero con respecto a la fornicación, con respecto a la pornografía, mi consejo es, mi hermano amado, y creo que el consejo de Jesús es, comienza a cortar cosas, comienza a sacar cosas de tu vida. Y en términos generales, con respecto a la fornicación, huye de ella, huye, porque yo sé que es difícil, a veces la gente no quiere caer en eso, porque ¿qué sentido tiene? Yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy luchando, pero eres esclavo de la pornografía, es un gran problema, y Dios sabe por lo que tú estás pasando. Entonces, el consejo de Jesús es ese, y mi consejo personal es ese, ora más, estudia la Biblia más, ten más comunión, y huye de la pornografía, huye de la fornicación y huye de la idolatría.